Bueno, hoy vamos a ver en la unidad 3D las maneras de negar en frases que no están en tiempo definido, presente simple, presente continuo, pasado simple, que es un don't, doesn't, didn't. Es un tema de mucho cuidado. Vamos a ir a llevar, como de costumbre, de la manito para que lo vayan entendiendo y practicando poco a poco. Y el tema de fondo es las normas de urbanidad. Entonces, a por ello nos fuimos. Miren aquí, están las manners, son comportamiento, buen protocolo, buena educación. Entonces, aquí está. Miren, siempre el not así tal cual como está ahí tiene que ir antes de el verbo en infinitivo con un to o un verbo en ing. Entonces, tú tienes que estar pendiente. Este verbo va a quedar con ing o este verbo va a quedar en infinitivo. Y entonces, si va a quedar en ing, le antepongo la partícula not, como estábamos viendo aquí. Miren, ¿cierto? Y acá que es un caso como un poco más especial. Entonces, aquí, ¿por qué empezamos con ing? Aquí dice, comer en público es malas maneras, mala educación. Siempre que arranques con un verbo, que sea la primera palabra con la que tú quieras empezar la frase, debe ir en ing. Entonces, en realidad, esto es un sujeto. Porque si tú dices, it is bad manners, es mala educación, es lo mismo que si dijeras, eating in public is bad manners. Por estar antes de un verbo, hace el papel de sujeto. Entonces, siempre que haga el papel de sujeto, debe ir en ing. Entonces, si voy a negar, coloco aquí a secas un not. Not shaking hands is impolite. No apretar las manos. Ellos dicen estremecer las manos. Cuando le presentan a uno, no la aprieta y la mueve ligeramente. Como decir, firmemente, es un gusto hablar con usted o conocerle. Y entonces, shake, que es temblar. No apretar las manos es grosería, es mala educación, es sinónimo de bad manners. No se coloca don't porque no estoy diciendo I don't shake hands, yo no aprieto manos, ¿cierto? Es un hecho abierto, entonces por eso va de esa manera. Luego, entonces vamos a ir escuchando así poco a poco. Ya tenemos claro el primer puntito, cómo se maneja. Page 25. 2. Grammar. Verb plus ing and to plus verb. Position of not. Verb plus ing as a subject. Eating in public is bad manners. Not shaking hands is impolite. Vamos a ver el segundo caso que es esto. Hemos quedado en libros anteriores, incluso en este mismo, en la unidad 1, que todo verbo que aparezca
después de una preposición, al margen de lo que diga acá anteriormente, debe ir en ing. By es una preposición, for es una preposición. Ya sabemos el por qué está en ing. Luego, ¿dónde se ubica el not? El not se ubica justo antes del ing o del to. No puede ir aquí, no lo puede desplazar el for, no puede ir después. Entonces, tú puedes ofender a las personas por comer en público. Ese por comer en público lo dicen ellos con by. That you can offend people by eating in public. Las personas podrían quedársete viendo fijamente, stare, a ti, por no estrechar las manos. Lo ven como una ofensa. Yo lo he hecho como ofensa conscientemente, entonces es una grosería. Entonces, este lo dicen con for, este con by. Pero sea con by, sea con for, aquí el verbo tiene que ir en ing. For, not, ing. Verb plus ing after prepositions. You can offend people by eating in public. People might stare at you for not shaking hands. Esto es algo tan importante que lo venimos viendo desde el libro 2. Si tú utilizas el verbo to be, utilizas un adjetivo, utilizas un sustantivo, tienes que sí o sí colocarle a un verbo to. Si en la estructura quieres meter un verbo, si después de esta estructura tienes que colocar un to. Entonces, es mala educación comer en público. Es verbo to be, mala, adjetivo, educación, sustantivo, manners. Si yo quiero colocar un verbo, tiene que ser con la partícula to. Ahora, si voy a negar verbo to be, adjetivo, y inmediatamente, si quiero el verbo, le tengo que colocar el not. E inmediatamente el to, el verbo y el complemento. Es mala educación comer en público, es mala educación no dar el estrechón de manos cuando saludas o te presentan a alguien. Entonces vamos a oírlo en el audio. To plus verb after it's. It's bad manners to eat in public. It's impolite not to shake hands. Listo. Vayan teniendo cada estructura clara en su cabeza para que luego cuando vayan a manejar lo hagan con toda la seguridad del caso y esto se lo graban en su cabecita. Posición del not. El not viene antes de la palabra que niega. Tenga cuidado en no señalar a las personas. Señalar es point. A veces le ponen point out. Be careful not to point at people. Tú puedes ofender a las personas por. Este ofender va casado con by. Por no inclinarte. Sobre todo en los países asiáticos, se saludan haciendo una inclinación, como una reverencia. You can offend people by not bowing. Entonces, el not va pegado al verbo con to o con ing. Escuchemos hasta ahí. Position of not. Not comes before the word it negates. Be careful not to point at people. You can offend people by not bowing.
Ahora viene un apartadito aquí, que la posición del not le da una diferencia en el significado a la frase. No es lo mismo decir, es aceptable no darle propina, tip, es propina, a los conductores de taxi público. O sea, es opcional. Se acepta que no le dé propina. Pero aquí es diferente. No es aceptable que le dé propina a los conductores de taxis. Por aquella razón, sancionan al taxista si se le da propina, ¿cierto? De aquí tenemos la estructura verbo to be, adjetivo, así no haya sustantivo, como aquí. Aquí no hay sustantivo, está solamente el adjetivo. Entonces tiene que venir esto con to. Entonces yo coloco la negación antes de lo que niega. ¿Y qué es lo que niega? Dar propina. Es aceptable no dar propinas a los cab drivers. Pero aquí lo que estoy negando es la aceptación, que no es aceptable. Me está negando dar propina, que no es aceptable dar propinas, que tiene que ir antes aquí del adjetivo. Pero este es distinto a todo lo que veníamos viendo, porque él siempre está ubicado es antes de un to, antes de un ing, antes de un to, antes de un to, antes de un ing, antes de un ing, pero aquí es para que tú no te confundas entre el is acceptable not con el is not acceptable. Aquí no se acepta por ningún modo que se le dé propina al conductor de taxi. Notice the difference in meaning. It's acceptable not to tip cab drivers. It's not acceptable to tip cab drivers. Perfecto. Entonces ahora sí nos vamos a analizar acá en la página anterior. Dice, norma de urbanidad, digámoslo así. Construyendo vocabulario y gramática, escuche, son estas frases acerca del comportamiento verdadero en tu país o ciudad. Bueno, aquí hay que decir ciudad, porque este es un país multicultural, multiregional, multiclimático, multi de todo. Y tú colocas si es verdadero o falso. O sea, que dice comer comida en un subway, en un transmetro, en un metro o en un bus es mala educación. Que tú dirás, sí, sí o sí, no. ¿Por qué está con ing? Porque la frase está arrancando con un verbo y todo esto es un sujeto. El comer, bla, 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 es sujeto, verbo. Eating food on a subway or bus is bad manners. Vamos a ir escuchando así de a poquito para que no se me emboten con este tema. Page 24. Lesson B. Manners. 1. Building vocabulary and grammar. A. Listen. Are these statements about manners true in your country? Check true or false. 1. Eating food on a subway or bus is bad manners. Ahora, es grosero, patán, rudo. Cortar una línea es, ellos dicen cortar la fila. Aquí decimos meterse a la fila. ¿Verdadero o falso? Entonces, ¿por qué tiene un to? Él lo tiene porque aquí están manejando verbo to be y sujeto. Es rudo. Que tenga sujeto o tenga adjetivo o tenga adjetivo sujeto, hay que colocar un to. Entonces tú colocas si es verdadero o falso. 2. It's rude to cut in line. Ahora, 3. Tú deberías tratar de mantener tu voz abajo, o sea, bajita, en público. Eso aplica en tu ciudad. Aquí que gritamos y gritamos. Entonces,
¿Por qué tiene un to? Bueno, y aquí tiene un to, es porque está dependiendo, el keep está dependiendo del try. Y ya vimos en la primera lección, perdón, sí, en la primera unidad, en la lección B, que todo verbo que le coloques a try, pero que indique esfuerzo, va con to. Si fuera experimenta a ver, bajando la voz, a ver qué tal te va, si te cura la garganta. Si fuera de experimentar, sería keeping. Pero aquí es de esfuerzo. Esfuérzate por mantener tu voz bajita. 3. You should try to keep your voice down in public. Aquí, tú puedes ofender a las personas, ya saben que va casado con by, el ofender en este contexto, por no inclinarte haciendo reverencia o estrechar las manos cuando tú te encuentras o conoces a alguien. ¿Por qué tiene ing? Tiene ing porque está dependiendo del by. ¿Dónde va ubicado el not? Va ubicado justo antes del verbo. 4. You can offend someone by not bowing or shaking hands when you meet. El 5. Las personas podrían quedarse viéndote fijamente a ti por caminar a los alrededores con el pie descalzo, con el pie enjuto. Como Moisés abrió las aguas, en la Biblia dice, pasaron con el pie enjuto, quiere decir, con el pie descalzo. Aquí dice la gente con la pata pelada, pero eso no es correcto. Es decir, con la pata pelada es bad manners. Ahora, ¿por qué aquí el verbo está básico? Porque está al lado del modal might. Igual pasa cuando se pone después de may, después de should, después de can, después de must, después de could, el verbo básico. Pero aquí va con ing porque está dependiendo del for, que es una preposición. 5. People might stare at you for walking around barefoot. Tener un argumento, una pelea bien fea en este caso, en público es considerado mala educación. ¿Por qué tan ing? Porque al igual que aquí, él está haciendo el papel de sujeto, la frase está empezando con el verbo, entonces ing. 6. Having an argument in public is considered bad manners. Ahora, en las número 7, es mala educación caminar hacia adentro, entrar caminando a la casa de alguien sin quitarse tus zapatos. Y así lo vi en Alemania y así en Asia, no sé en qué otras partes. Entonces, ¿por qué tiene un to? Porque aquí está manejando el verbo to be, en este caso con un adjetivo. Entonces, o con to. Y porque aquí tiene ing, quitarse es take off, porque tiene la preposición without. ¿Y qué es lo contrario de take off? Put on, que es ponerse ropa, accesorios, crema, etc. 7. It's impolite to walk into someone's home without taking off your shoes. Volvemos a lo mismo. Demostrarse afecto en público, ir agarrado de las manos, y sosteniendo manos, besarse es inapropiado. Todo esto es un sujeto. O si no tú lo quieres aprender como sujeto, están empezando la frase con puros verbos hasta que empieza el is. Obviamente va en ing. 8. Showing affection in public, holding hands or kissing, is inappropriate. Inappropriate. Aquí tú deberías tratar
de no pararte, o sea, estar de pie demasiado cerca de las personas. Esto pasa sobre todo en Asia. Se asustan si tú te paras cerca. Es considerado grosero. ¿Por qué tiene el to? Porque está dependiendo del verbo try. Y en este caso va con to porque no es de experimentar, sino de esforzarse por. 9. You should try not to stand too close to people. It's considered rude. Ahora, es aceptable no dar propina a los conductores de taxi. Porque tiene un to, porque aquí tiene el verbo to be, adjetivo, y donde va localizado el not justo antes del to. 10. It's acceptable not to tip cab drivers. Tú deberías tener cuidado en no señalar a la gente. Entonces, you should be careful not to point at people. Debería estar cuidadoso de no señalar. El not va ubicado antes del to. Aquí no hay ninguna preposición, no hay ningún verbo especial que te pida un ing, entonces tú lo pones con to. 11. You should be careful not to point at people. Es costumbre dar propinas. No, perdón. Pedir rebaja. No es lo contrario a propina. Pedir rebaja. Ellos no dicen a los, sino con. Porque es un proceso mutuo. A los vendedores de la calle para conseguir algo más barato. Pero no es aceptable hacer esto en una tienda. Tú llegas al Olímpico y tú dices, bueno, les compro estas 3 libras de yuca, 3 de 5,000, lo toman o lo dejan, me da lo mismo. ¿Cierto? Creo que no es posible. Entonces, ¿por qué tiene un to? Porque tiene el verbo to be y aquí un sustantivo. Entonces, ahí. 12. It's customary to bargain with street vendors to get something cheaper, but it's not acceptable to do this in a store. Entonces ya aquí, esto no es necesario. Que se acepte y que no se acepte en tu país. Y con ese espaciecito tan chiquitito. Aquí, ¿qué verbo iría? Y de qué forma iría. Con ing, con to, en fin. Lo mismo aquí. Los verbos que están entre paréntesis, si ingresan con to o con ing o con donde ubicas el not, etc. Y aquí en el workbook, los verbos que están aquí, donde irán y irán básico o irán con to o irán con ing. ¿Qué sucede en estas fotos? Explicarlo. Aquí lo mismo. El verbo que está entre paréntesis va con ing, con to, etc. Y aquí vas a la frase que te dan aquí, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, la vas a pasar a negativo y luego que la pasaste a negativo, vas a decir si eso aplica a la región donde tú vives o no. Entonces, it's not acceptable. It's not acceptable not to do the homework, not to study this lesson. It's not acceptable not to come to the tomorrow's class. Que mañana vamos a ver la clase de la unidad 3, la lección C. Los espero. Estudien este tema. Estudienlo con mucho cuidado. Chavi.